Soy hijo de una violación y yo no lo sabía. ¿Qué onda, chismosientos? Hoy les traigo un nuevo video, así que comencemos. Chismesazo. Les recuerdo que aquí abajito, aquí en la parte de abajito hay un botoncito que dice suscríbete. Le puedes picar ahí para suscribirte. Ay, qué mal me quedó el maquillaje, espérenme. Ya, le puedes picar en la parte de aquí abajito para suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Y también recuerda que me puedes mandar tu historia al correo electrónico que va a estar apareciendo aquí en la pantallita por lo largo del video. Y pues nada, comencemos. Voy a comenzar a contar mi historia. Es una historia bastante curiosa. Yo siempre he sabido que fui un hijo no deseado, no amado, no planeado y que absolutamente nadie de mi familia me quiere. Y no solo estoy hablando de mis padres, estoy hablando de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos e inclusive de mis hermanos. Desde que nací siempre he estado solo. Mi mamá lactó a todos y cada uno de mis hermanos, pero a mí ni siquiera me quería ver. Mi mamá tiene fotos de absolutamente todos mis hermanos, pero mías no. Curiosamente, todos mis hermanos son muy parecidos entre ellos. Todos se parecen a mi padre, pero yo no. Yo, si bien no soy parecido a mis hermanos, soy muy parecido a mi madre, pero tengo otras características físicas que no termino de entender. No sé, o más bien, no sabía de dónde venían. Una vez con este inicio, les voy a comenzar a contar mi historia. Desde que yo tengo uso de razón, aproximadamente entre 5 y 6 años, siempre me han tratado bastante mal. Ya ves que las madres mexicanas dicen, aquí no es restaurante, aquí se hace lo que como, aquí se come lo que preparo y listo. Bueno, mi mamá no era así. Mi mamá era de que a todos nos hacía nuestra comida favorita. Sí, había días que todos teníamos que comer lo mismo, pero había días en los que no, en los que a todos se les hacía su comida favorita, a excepción de mí. El día que a todos se les hacía su comida favorita, yo tenía que comer recalentado de hace 2 o 3 días, inclusive con hongo. La verdad es que no entiendo cómo es que nunca me enfermé. Todos mis hermanos estaban en escuela privada, a excepción de mí. A mí me tenían en escuela pública, y no solo en escuela pública, en la peor escuela pública que te puedas imaginar. Los maestros me trataban muy mal y mis padres nunca hacían nada. Incluso en una ocasión, la única maestra que toda la vida me trató bien, este, ella les dijo a mis papás que yo era un chico prodigio, entre comillas. No era si bien un súper prodigio, así de que es súper inteligente, pero sí estaba avanzado un año más que mis compañeros. Entonces, realmente yo podía pedir una beca para entrar a una escuela privada bastante grande, bastante importante, que me podría abrir muchas puertas en el futuro, sin pagar ni un solo peso. Era una época donde había muchas, muchas, muchas becas para todos los niños, sobre todo para niños prodigio. Había como unas tipo becas alfa, algo así les llamaban, no recuerdo muy bien, pero pues eran unas becas que te daban porque eras muy inteligente. Lamentablemente a mis padres no les importó y dijeron que esas eran mentiras, que eran patrañas y que yo no tenía nada que hacer ahí, que yo era súper burro y no tenían nada bueno para mí. Incluso mi maestra a escondidas me puso el examen, el cual pasé con un índice bastante alto, pero ni así pudo convencerlos de que me llevaran a esa beca. Lamentablemente en México en ese momento las leyes no estaban bastante bien como para que se considerara maltrato eso, y nunca procedió nada. Mi maestra se intentó buscar ayuda, que alguien viera el maltrato que yo estaba sufriendo, no solo físico, porque yo llegaba con moretones todo el tiempo, sino también psicológico, educativo, en todos los aspectos, pero nunca nadie la escuchó. Luego esa maestra supongo que se deprimió, se cansó de todo eso y simplemente se fue, y seguí con todos los maestros que me trataban mal. Otra cosa a resaltar es que mis papás realmente pues me tuvieron como accidente, porque, o eso es lo que yo pensaba, porque todos mis hermanos eran mayores que yo. El que me lleva menos años me lleva 10 años y el que me lleva más años me lleva 15 años. Así que de pura, o sea, como chiripa salí.
Después de eso comienza a pasar el tiempo, comienza a pasar la vida. Yo cumplo aproximadamente unos 10, 11 años, estaba como en quinto, cuarto, quinto de primaria y había un niño que me molestaba muchísimo en la escuela, pero era de que, o sea, me molestaba horrible, horrible, siempre me estaba pegando, me estaba maltratando y yo estaba muy triste, entonces hablé con mis papás y les dije que este niño me estaba molestando, pero no me hacían caso. Entonces me acerqué con el director y le dije, director, ¿sabe qué? Estoy muy cansado, este niño me está molestando, me está pegando mucho, me siento muy mal, ya me ha lastimado y necesito que hable usted con mis papás porque a mí no me hacen caso. Fue el peor error que pude haber cometido, ya que mis padres los mandaron llamar a la escuela, les dijeron lo que yo había dicho, de que ellos pues no hacían nada, que el niño me estaba molestando, y le dijeron al director que por favor no se preocupara, que ellos iban a hablar conmigo e iban a hablar con el niño y con la mamá del niño. Vaya mi sorpresa que me enteré que la mamá del niño era la mejor amiga de mi mamá. Y el niño no me pegaba solamente porque él quería, o no era cruel porque él quería, porque realmente él era un niño bueno. Era un niño que se llevaba bien con todos y a todos se les hacía muy curioso que el niño me pegara. Y es que mi mamá le había pedido a su mejor amiga que su hijo me tratara mal, que su hijo me pegara. Yo sé que suena muy curioso, pero era mucho el odio y el rencor que mi mamá me tenía a pesar de que yo no tenía absolutamente la culpa de nada. Llegó un momento en el que una vecina, harta de todos los maltratos y los gritos que se escuchaban, fue a hablar con mi mamá y le dijo, o dejas de maltratar al niño, o le voy a hablar al DIF, o le voy a hablar a quien tenga que hablarle para que te lleven a ti a la cárcel y para que se lleven a ese niño, porque ese niño no puede seguir así. Porque yo estoy omitiendo muchas cosas de mi historia porque sé que no las puedes contar, sé que no puedes hablar de eso muy abiertamente en redes sociales porque te banean los videos, pero realmente yo sufría mucho maltrato físico. Estoy hablando de los típicos maltratos de antes, de hincarte en fichas, de pegarte con cintos, de pegarte con cintos mojados, de bajarte los calzoncitos para que te doliera más, de pegarte con ramas que eran ramas verdes que se pelaban. Todos esos tipos de maltratos yo los sufrí. Llegaba con los ojos morados a la escuela, llegaba con 1000 marcas, incluso en una ocasión, fue la única, gracias a Dios, me pegaron con lo que único que tenían a la mano, que era una de estas como cadenas, pero de esas cadenas gruesas que son como para perros bravos. Y ese día yo me porté mal, simplemente porque quería estar descalzo, me dolían mucho mis pies, los zapatos que yo usaban eran unos zapatos súper viejísimos de mis hermanos que ni eran de mi talla, yo tenía mis pies todos llenos de ampollas, de donde se me arrastraba el pie porque no me quedaban, entonces yo decidí que me iba a quitar los zapatos y los calcetines porque me estaban lastimando mucho y a mi mamá se le hizo fácil decir que eso era portarme mal por no hacerle caso y no ponerme los zapatos cuando las ampollas estaban a punto de reventarse y comenzó a pegarme con cadenas en los chamorros. Y sí se vieron, los maestros sí se dieron cuenta, se veía que había sido con cadenas y no me ayudaron, no hicieron nada. Entonces esta vecina alta de los maltratos le dijo esto a mi mamá obviamente se asustó, no porque me fueran a quitar de su vida, eso hubiera sido lo mejor para ella, sino más bien porque tenía miedo de que la metieran a la cárcel, así que me mandó con mi abuela paterna. Cuando llegué con mi abuela paterna, el trato fue completamente diferente. Ellos me tenían rencor, claro que sí, se notaba que me tenían mucho rencor, pero más que rencor me tenían lástima. Era muy difícil vivir ahí porque yo los veía, que ellos me veían cómo yo me esmeraba y cómo yo estudiaba y cómo yo todo, y ellos solamente me miraban con lástima. Y siempre iban y me tocaban la cabeza y me decían, ay, mijito, te tengo mucha lástima, pobrecito de ti. Y ya, es lo único que hacían. Pero solo cuando mi mamá no estaba o cuando mi papá no estaba. Porque si estaban mi mamá o mi papá ahí, ellos pues no participaban en la violencia, pero sí, sí se hacían de la vista gorda. Mi mamá llegaba toda frustrada del trabajo, toda enojada con mis hermanos, pero a mis hermanos nunca les tocó un pelo.
Si se enojaba con mis hermanos, era directamente la paliza para mí. Si se enojaba con mi papá, era directamente la paliza para mí. Si se enojaba con su trabajo, era directamente la paliza para mí. Porque si bien en esa época las mujeres no debían de trabajar, la economía estaba bien porque mis hermanos estaban en escuelas privadas, pero no estaba tan bien como para que solo mi padre trabajara y se mantuviera en escuelas privadas. Así que mi mamá lo que hacía era limpiar casas o limpiar ropa o ese tipo de trabajos que eran bien vistos para la mujer. Eso es lo que mi mamá hacía. Entonces llegaba toda frustrada del trabajo y ahí en casa de mi abuela me daba con el chicote, que es este palo que les digo pelado, me daba con el cinto mojado y mi abuela paterna simplemente se hacía de la vista gorda. Supongo que ella entendía la frustración de mi madre, que ahora siendo un adulto yo no la entiendo, no entiendo por qué se desquitaba con un niño. Si no me hubiera querido, simplemente me hubiera dado en adopción y ya está. Pero me estoy desviando, continuemos con la historia. Entonces, mi abuela siempre se hacía de la vista gorda. Lamentablemente, después de como unos 2 años, para este momento yo ya tendría unos 14 años, mi abuela paterna falleció. Y mi abuelo paterno dijo que él no podía ni quería mantener a un hijo bastardo. Yo en ese momento pues ya estaba grande, pero no existían redes sociales, no existía el internet, y si existía es algo que en mi rancho no llegaba. Pero según yo en esos momentos, es que no tengo muy buena memoria, pero según yo en esos momentos de plano no existía. Entonces, pues no es que yo tuviera la oportunidad de meterme a buscar qué es un niño bastardo, ¿no? Entonces yo ya me fui y me mandaron ahora a casa de mi abuela materna. Esa fue sin duda alguna la peor vida que he vivido. Estuve ahí hasta que cumplí 18 años y huí, pero me estoy adelantando, así que les voy a continuar la historia. Entonces yo me fui a vivir a casa de mi abuela materna porque mi abuelo no quería criar un hijo bastardo y cuando yo llegué, yo pensé que la vida iba a ser igual o incluso mejor que con mi abuela paterna, porque ya sabes que dicen que siempre la abuela materna es la que más te quiere y la que más te consiente y todo esto. No sé por qué llegué pensando eso si yo ya sabía que ellos no me querían y siempre me habían tratado mal, sobre todo la familia de mi mamá. Eran humillaciones tras humillaciones. Solo había un familiar que me quería y era una hermana de mi papá, pero nunca me dejaron acercarme a ella y nunca supe más de ella porque pues ellos no querían que yo estuviera relacionado con personas que me dieran amor, porque en su pensamiento yo no merecía nada de amor. Entonces llegué a casa de mi abuela y yo le pregunté, oye abuelita, ¿te puedo preguntar qué es un hijo bastardo? Y se empezó a reír a carcajadas. Y me dijo, ¿por qué? ¿Ya te dijeron que eres un bastardito? Y yo le dije, ay abuela, o sea, es que yo escuché decir a mi abuelo que no quería cuidar a un hijo bastardo. Y mi abuela me contestó, pues yo tampoco quiero criar a un hijo bastardo como tú. Y yo la verdad es que sentí súper, súper feo, no entendía, pero como lo dijo tan despectivamente y con tanta ira, me di cuenta que era algo malo, así que simplemente no quise seguir preguntando. Mi abuelo paterno, él era como mi abuela materna, se limitaba a ver, pero él ni siquiera podía mirarme a los ojos, ni siquiera podía voltearme a ver. Cada que volteaba a verme, me miraba con una rabia que yo sentía que él era el que peor me iba a ir. O sea, si yo le hablaba, me iba a ir peor con él, así que nunca intenté dirigirle la palabra. La vida que yo viví con mi abuela materna y con mi abuelo materno fue simplemente todos los días durante los 3 próximos años. Todas mis comidas eran agua con pan, medio pan, un pan, pero era un bolillo de, no sé, 2, 3 días atrás porque era sumamente duro y gracias a Dios, a esa vecina que le dijo a mi mamá que la iba a meter a la cárcel, era la que me hizo sobrevivir. Ella a escondidas a la escuela siempre me llevaba comida, su hijo siempre me llevaba algo, pero no dejaba que nadie ni los maestros se dieran cuenta porque siempre que los maestros se daban cuenta que yo comía comida que no me mandaban mis padres o que alguien me había mandado o que comía más que el bolillo con agua, siempre eran chicotazos, eran maltratos y ya no solo era mi mamá, era mi abuela. Entonces mi abuela me maltrataba y me dejaba las heridas abiertas y luego llegaba mi mamá y no le importaba y sobre esas heridas me daba más. Fue una vida
más que vida, yo podría llamarla tortura de 18 años. Cuando cumplí 18 años y estoy omitiendo muchas cosas por seguridad mía, por seguridad tuya, por seguridad de todas las personas que escuchen esto, porque puede ser muy fuerte, pero, pero realmente hubo muchas cosas más difíciles. Cuando cumplo 18 años decido irme. Primero me fui a la casa de esta vecina, me mantuvo escondido ahí entre 2 y 3 meses en lo que ella juntaba dinero para que yo me fuera. Después de ahí me fui a una ciudad que estaba como, digamos que aquí estaba la ciudad en la que yo vivía con mis padres, aquí había otra ciudad, aquí había otra ciudad y aquí había otra ciudad. Y yo me mudé a esa última ciudad. Ahí seguí estudiando, comencé a trabajar muchísimo, a estudiar muchísimo, a salir adelante. Y cuando cumplí 24 años, gracias a Dios, yo ya tenía una carrera universitaria, yo ya era una persona preparada, yo ya era una persona que trabajaba más y yo realmente pensaba que ya podía enfrentarme a mis padres, que cualquier cosa que me hicieran o que me dijeran no me iba a afectar tanto como los 18 años de maltrato que había vivido, pero estaba sumamente equivocado, porque un día fui a casa de mis padres y me encontré con el peor golpe de realidad que nunca antes había sufrido. Y es que yo sabía que todos me odiaban, pero no sabía el por qué. Y ese iba a ser el terrible momento en el que lo descubriera. Entonces, llego a la ciudad donde vivían mis padres, toco la puerta, me encuentro con una mujer sumamente diferente, llena de luz, con una sonrisa increíble, un brillo tan bonito en los ojos. Así abre la puerta, ¿qué pasó? Cuando me ve, su cara cambió por completo. Me dijo, ¿cómo te atreves a volver después de tantos años? ¿Cómo te atreves a intentar arruinar mi felicidad? ¿Cómo te atreves siquiera a poner un pie en esta casa? Un bastardo como tú no se merece ni siquiera estar en mi presencia. Era mi madre. La verdad es que me destrozó al verla tan contenta. Yo pensé que quizá ya había cambiado. En eso sale mi padre y me dice, ¿qué haces aquí? Tú no tendrías nada que estar haciendo aquí de verdad. Estos años que hemos vivido sin ti han sido los mejores años. Por fin a tu mamá le regresó la luz. Por fin tu mamá volvió a ser la misma mujer que tus hermanos y yo conocimos hace tantos años. ¿Por qué? ¿Por qué viniste a arruinarnos la vida otra vez? Yo no entendía. La verdad es que comencé a llorar y les dije que no entendía por qué me habían tenido tanto odio durante tanto tiempo, que yo no había hecho otra cosa más que amarlos, no había hecho otra cosa más que esforzarme por ser un buen hijo y que no me trataran como lo habían hecho durante tantos años. Ellos me dijeron que yo ya tenía la edad suficiente para saber por qué me odiaban y por qué me iban a odiar toda la vida. Me dijeron, esta es la primera, la única y la última vez que te vamos a tratar como a una persona. Para la próxima vez que tú vengas, te vas a encontrar con los mismos o peores maltratos, o incluso ni siquiera vas a salir de nuestra casa. Así que entras, te sientas, escuchas, te callas y te largas. Yo me quedé impactado por lo que me estaban diciendo. En ese momento me dio un terror, un pánico que no puedo describir. Yo ya tenía miedo siquiera de entrar a su casa, pero la verdad es que la curiosidad era más que el miedo y yo necesitaba saber por qué es que me odiaban tanto, por qué me detestaban tanto. Entonces entré a su casa, me senté en su sala, ahí estaban mis hermanos, ellos se me quedaron viendo y solo uno de ellos agachó su cabeza, el menor agachó su cabeza, la movió de lado a lado y vi cómo se le salían las lágrimas. Hasta el día de hoy creo que él es el único que realmente sufría por lo que me hacían, pero tenía miedo a decir la verdad. Pero bueno, cuando me senté en su asiento, ellos comenzaron a hablar
y me dijeron, tú toda la vida has pensado que eres un hijo no deseado, no planeado y no amado. Y la verdad es que sí, esa es la realidad. Tú nunca estuviste en nuestros planes, nunca fuiste amado, nunca fuiste deseado. Nuestra familia era perfecta, era una familia de 5, había mucha luz, mucha felicidad. Y me dice mi papá, tu mamá es una mujer o era una mujer llena de luz, era una mujer muy amable y lamentablemente era una mujer muy confiada. Teníamos unos vecinos y estos vecinos eran muy amigos nuestros. El vecino, el hombre, era muy amigo mío y la mujer era muy amiga de tu mamá. El hombre con el que vivía esta mujer, el vecino que era mi amigo, era un hombre sumamente machista, pero machista a grados muy fuertes, incluso más machista que yo, dijo mi papá, porque mi padre era una persona sumamente machista. Así que cuando me explicó esto, yo no entendía a qué se refería. Entonces, mi papá me cuenta y me dice, este amigo que yo tenía, él me decía que yo tenía que darle mano dura a tu mamá y que yo tenía que aprender, que yo tenía que enseñarle a tu mamá para que ella aprendiera a comportarse cuando había un hombre, ya que ella era muy coqueta y ella era muy amable y en algún momento algo malo le iba a pasar por tanta amabilidad. La verdad es que yo le daba el avión. Yo le decía que sí, que sí, que sí le iba a dar mano dura y que sí la iba a decir, pero la verdad es que nunca lo hice, porque primero yo nunca le pondría un dedo encima a tu mamá, a pesar de que soy muy machista en muchas cosas, eso jamás va a pasar por mi mente. Y el hecho de decirle que no fuera amable, pues era simplemente quitarle su esencia. Tu mamá era una mujer amable, nunca fue una mujer coqueta, nunca fue una mujer que se te insinuara, nunca fue una mujer que buscara algo con un doble sentido o algo así. Ella solamente era amable, te servía un vaso de agua, te servía un vaso de comida, si necesitabas ayuda ahí estaba, si necesitabas alguna curación de alguna herida o una inyección, tu madre lo hacía porque son cosas que ella sabía hacer. Entonces, en una ocasión, este vecino, cansado y frustrado porque yo no le hacía caso, cansado y frustrado porque él veía que yo no era una persona como él, me quiso demostrar un punto. Y su punto fue que un día, mientras yo estaba en el trabajo y él también, se salió del trabajo. Vino a nuestra casa y le dijo a tu mamá que si le podía dar un vasito de agua y que si me podía mandar agua a mí, porque estábamos muy cansados y teníamos mucha sed. Tu madre confió y él le dijo, ay, aparte me dejas entrar al baño porque necesito ir. En esa época los baños eran afuera de la casa, pero nosotros habíamos remodelado nuestra casa de modo a tener un baño que era un baño, pues un poquito más, como más nuevo, en el que pues podía estar el baño en la casa. Tu madre le dijo que sí. Él entró, fue al baño, se tomó el vaso de agua sentado en la silla y después en la mesa y después de eso tomó a tu mamá y abusó de ella. Abusó de ella desde el momento en que llegó hasta el momento en el que era la salida del trabajo, que fueron aproximadamente unas 2 horas. Tu mamá perdió por completo su brillo, fue sumamente trágico y triste. La verdad es que cuando yo salí del trabajo y me di cuenta de lo que había pasado, le hablé a todos los trabajadores que estaban ahí conmigo y entre todos lo linchamos. Lamentablemente no pudimos terminar con él se lo llevaron a la cárcel, pero sí entre todos lo linchamos. ¿Tú has sentido que todas las personas del pueblo, o bueno, de la ciudad en la que vivimos, de nuestro alrededor, te odian? Y la verdad es que sí, a nadie le caes bien, todos te detestan, porque, bueno, todos supieron lo que ese hombre le hizo a tu mamá. La única mujer que te cuida y que te trata bien es la esposa del hombre que le hizo eso a tu mamá. No sé por qué no se fue, no sé por qué piensa que te puede tratar bien o por qué pensó que podía darte un aire, una luz al final del túnel, porque para ti no la hay. Tú eres un monstruo y seguramente vas a terminar siendo lo mismo que fue tu padre, porque yo no soy tu padre y cada que me llamas papá me da asco siquiera la palabra, porque yo nunca voy a ser tu papá. Y ella nunca, jamás va a ser tu mamá, porque ella nunca te deseó, nunca quiso estar contigo. Ahora sí, vete. Y yo, no, espérate, es que necesito, no necesitas nada, vete. Ese día me sacó a empujones de su casa y
No volví a saber absolutamente nada de ellos. No quise volver a buscarlos. No culpé a la vecina de mi mamá. Ella no tenía la culpa de lo que su esposo enfermo había hecho. Ni siquiera puedo imaginarme por todos los maltratos que tuvo que haber pasado ella antes de que mi madre pasara por eso. Pero sí puedo decirles que me sumí en una profunda depresión. Fue un golpe de realidad demasiado fuerte. Si bien sabía que me odiaban, nunca pensé que la realidad superaría la ficción. Nunca pensé que fuera algo tan grave como eso. En esa época estaba como muy satanizado ir al psicólogo. Medio se empezaba a ver, pero estaba muy satanizado. Pero yo comencé a ir al psicólogo, comencé a trabajar en mi persona porque realmente estuve muy, muy deprimido. Me sentía muy culpable por todo lo que había pasado. Actualmente tengo 50 años, logré superarlo, me casé cuando tenía 30 años, tengo una familia hermosa, tengo unos hijos hermosos, una esposa increíble y te puedo jurar que gracias a Dios los genes de ese hombre no se pasaron a mí. Nunca he tenido un mal pensamiento sobre ninguna mujer, nunca he sentido ganas de atacarla o de violentar o de abusar de absolutamente nadie. Nunca he sido una persona machista, incluso después de todo lo que sufrí toda mi vida, nunca he pensado en ponerle una mano encima a mis hijos, más allá de una nalgada, que es lo que, pues bueno, a veces se necesita para corregir. Pero un maltrato tan grave como el que a mí me hicieron, yo jamás lo he hecho y jamás he pensado absolutamente nada, como supongo que se me quedó muy marcado lo que me dijo el esposo de mi madre en ese momento, que yo consideraba mi papá, que me he referido a él como mi papá en toda la historia, de que los genes de ese hombre se iban a transmitir a mí y yo iba a terminar siendo un monstruo como él. Supongo que se me quedaron tan marcados que realmente decidí no ser así. O sea, yo nunca había sido así y creo que nunca hubiera sido así ni aunque él no me hubiera dicho eso. Pero el que él me lo haya dicho reforzó más mis ganas de querer ser una buena persona, una excelente persona, un gran esposo y un gran padre. Actualmente logré superar la mayoría de todo, pero lo que nunca voy a superar es que soy hijo de una violación y que mi mamá tuvo que pasar una tortura de 2 horas para que yo pudiera ser concebido. Pero bueno, esa es mi historia. Te la cuento desde la superación, desde el amor propio, desde la solidaridad con mi madre. A pesar de todo lo que me hizo, no le guardo rencor porque ella simplemente estaba intentando vengar u opacar el dolor que le hicieron pasar. Esa fue mi historia y espero que nunca nadie tenga que pasar por algo tan terrible como lo que yo pasé. Eso fue todo por el video de hoy. Espero hayan escuchado la historia y esta vez no voy a decir que espero que les haya gustado porque realmente es una historia muy dura, pero pues son historias que me mandan y que yo quiero contar. También quiero comentar que últimamente, pues gracias a Dios, mis videos tienen un poquitito más de vistas, porque normalmente tienen 100 vistas, ahorita tienen 400 vistas, y a lo mejor para muchas personas es muy poquito, pero yo estoy muy agradecida porque 400 personas están viendo mis videos. El detalle es que me están llegando ciertos comentarios sobre que las historias son más falsas que no sé qué, que se están metiendo estos influencers para contar este tipo de historias, y pues yo simplemente quiero decirles que son historias que me mandan, o son historias que yo veo, son historias que yo leo, que yo quiero contarles y lo voy a seguir haciendo. También quiero comentarles que no voy a comentar ni voy a contestar ninguno de estos comentarios porque no tiene caso. Yo no, o sea, no te desgastes en escribir estos comentarios porque te prometo que no los voy a contestar. He intentado contestarlos, pero mira, no tiene caso. Es como cuando el león castigó a, no me acuerdo qué animal, creo que al leopardo, no sé,
por pelearse con el burro porque el burro decía que el zacate era azul. Nunca lo vas a hacer cambiar de opinión. No tiene caso que te estés peleando. Entonces yo no voy a contestar esos comentarios. Voy a contestar solo los comentarios buenos o los comentarios bonitos o los comentarios que me hablan acerca de la historia. Así que yo les recomiendo que no se desgasten en comentar cosas feas porque no me afectan, no me lastiman y no voy a responder. Eso fue todo por el video de hoy y también recuerden que se pueden suscribir en la parte de aquí abajito que dice suscríbete y además le pueden picar a la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Y también, ¿qué más les iba a decir? Recuerden que me pueden mandar su historia a las redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla o al correo electrónico que estuvo apareciendo a lo largo del video o que está en la cajita de descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.